Hola, soy Guillermo Llanos y a través de Presencia, Palabra y Vida vamos a dar inicio a una serie que trata de responder a la pregunta ¿cómo está nuestra vida y nuestra espiritualidad? A través de Presencia, Palabra y Vida buscamos desarrollar lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios y cómo estamos en relación a esto, ¿no? Y para esta serie que iniciamos el día de hoy, vamos a utilizar un símbolo y en las series sucesivas vamos a utilizar otros símbolos. A partir del símbolo, nosotros queremos identificar algunos puntos y algunas temáticas que tienen que ver contigo y conmigo en nuestra relación con Dios. Y el primer símbolo que vamos a utilizar, que es el que vamos a utilizar hoy, tiene que ver con el clavo. Fíjense, aquí yo tengo en mi mano un clavo que en una oportunidad, en una dinámica en la cual yo participé, yo lo hice con mis manos. Esto es de plastilina, pero por supuesto, nosotros sabemos que este solamente es una representación de un clavo, porque con esta representación del clavo yo no podría hacer nada, ¿verdad? Si yo quisiera clavar con esta representación del clavo, no lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque el clavo tiene una serie de características que lo hace clavo, ¿verdad? Y una de las características es que el clavo tiene firmeza, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que el clavo termina, así como termina en una punta que lo que busca es entrar en profundidad. Ahora, los clavos por lo general son hechos de acero, porque tienen que tener firmeza, tienen que tener fuerza, y los clavos sirven, entre otras cosas, sirven para poder sostener cosas. Es decir, uno coloca un clavo en una pared, por ejemplo, y ese clavo que uno coloca en la pared es para sostener un cuadro, es para sostener algo, un mapa, una pizarra, cumple esa función. Y por otro lado, un clavo a su vez, dependiendo de la profundidad con la cual nosotros hemos metido el clavo, puede sostener o no sostener. Por ejemplo, si yo agarro un clavo y no lo clavo muy bien y trato de guindar un cuadro, es muy probable que ese cuadro se caiga. ¿Por qué? Porque el clavo no ha entrado lo suficientemente como para poder sostener algo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir a través de esta simbología o de esta metáfora del clavo? El clavo, como el clavo sirve para sostener cosas, es en la medida en que el clavo está más profundo que va a tener mayor firmeza y mayor sostenibilidad. En la medida en que está menos profundo, va a sostener menos. Y esto tiene que ver también con nosotros. Es decir, en la medida en que nosotros somos profundos, en esa medida también nosotros vamos a ser sostenibles para los demás. Pero en la medida que nosotros seamos superficiales, los demás no van a poder sostenerse en nosotros. Ahora, viéndolo en el ámbito espiritual, en la medida en que nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, en esa medida nosotros vamos a tener, vamos a decir, herramientas y fortalezas internas. La pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿qué tan profunda es tu relación con Dios? Tu relación con Dios es como ese clavo que está en la superficie y que no puede sostenerse, o tu relación con Dios es como ese clavo que sostiene, ese clavo que profundiza. Porque nuestra relación con Dios o puede ser superficial o puede ser profunda. Esa es como otra metáfora que quiero utilizar, es como aquel que quiere nadar en el mar, pero que quiere conocer las profundidades del mar. Si él nada en la superficie, va a conocer algo muy bello y hermoso, como es el mar como tal, en la superficie, pero si él quiere conocer toda la belleza y la profundidad que hay en el mar, él tiene que adentrarse. Pero para poder adentrarse, él tiene que utilizar las herramientas adecuadas, él tiene que utilizar snorkel, él tiene que utilizar una serie de elementos que le permitan profundizar en el mar. Ahora, por supuesto que si se queda en la superficie, no va a poder ver toda esa belleza. De esa misma manera, nuestra relación con Dios va a depender de cuán profunda sea lo que nosotros podamos conocer o no de Dios. Si mi relación con Dios o si tu relación con Dios es superficial, vamos a conocer un poquito acerca de Dios. Pero si tu relación con Dios es más profunda, vas a conocer un poco más de la belleza del Señor. Ahora, lo interesante es, que yo veo interesante,
es que Dios es quien está más interesado en tener una profunda relación contigo y una profunda relación conmigo. Ahora, ¿a qué se parece cuando nuestra relación con Dios es superficial? Hay una parábola en el Nuevo Testamento que dice más o menos así. Dice que un sembrador salió a sembrar y que este sembrador salió a sembrar semilla, pero dice que una parte de esas semillas cayeron en la superficie. Y esas que cayeron en la superficie, vino la gente y la pisoteó, vinieron las aves y se la llevaron y se las comieron. Ahora, ¿por qué sucedió esto en esta metáfora o en esta parábola? Esto sucedió porque precisamente esa semilla cayó en la superficie. Y como cayó en la superficie, entonces se la comieron, desapareció, la hollaron, la pisotearon. ¿Por qué? Porque no pudo echar raíces, ¿no? Y la semilla tiene que ver con cómo llega Dios a nuestras vidas y cómo llega la palabra de Dios a nuestras vidas y cómo nosotros la asimilamos. ¿Cómo asimilamos nosotros esto que tiene que ver con nuestra relación con Dios? ¿La asimilamos desde la superficie? Bueno, si es como la semilla de la parábola del sembrador, es muy probable que nuestra vida en el Señor sea una vida, vamos a decirlo así, un tanto superficial. Es decir, ante los avatares y ante las circunstancias difíciles de la vida, es muy probable que pues no tengamos las herramientas suficientes para hacerle frente, porque nuestra vida en Dios ha sido una vida superficial. Por el contrario, si nuestra vida ha sido una vida de profundidad, de intimidad, una vida que ha ahondado en tu relación con el Señor, en esa medida entonces tu vida va a poder hacerle frente a los avatares de la vida. Y para hablar un poquito más acerca de cómo profundizar nuestra relación íntima con Dios, quiero remitirte a un salmo. Fíjense, me gusta mucho hablar acerca de los salmos, porque los salmos, como lo he dicho en otras oportunidades incluso, los salmos nos expresan a nosotros. Los salmos de alguna manera expresan lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestras vidas, y a través de los salmos nosotros podemos clamar a Dios, podemos expresar alabanza, podemos expresar exaltación a Dios, podemos expresar la alegría que tenemos por las cosas y las bendiciones que Dios nos ha dado, pero tal vez también los salmos nos invitan a poder expresarle a Dios los lamentos que pueden haber en nosotros, porque con Dios no solamente podemos expresar nuestra alabanza y nuestra gratitud, sino también incluso nuestro lamento, nuestra queja, cómo nos sintamos, si por ejemplo situaciones de injusticia en nuestra propia vida o situaciones que aquejan nuestra vida, situaciones de angustia, nosotros podemos expresársela a Dios, porque una de las cosas que los salmos nos enseñan es a expresársela a Dios tal cual como lo sentimos y tal cual como nuestro corazón lo quiere expresar. Y por eso quiero llevarte un salmo, los dos primeros versículos de este salmo, que es el Salmo 42. El Salmo 42 dice más o menos así, dice que como el ciervo brama, como el ciervo ansía, dice en otra versión, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Luego expresa, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fíjense cómo empieza este salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Aquí el ciervo es un animal, vamos a decir, similar al venado. Imaginémonos por un momento un venado. Bueno, dice que los venados, cuando gimen, cuando braman, corriendo, es porque tienen sed. Y imaginémonos por un momento que este ciervo, que este venado, está corriendo, ¿verdad? Y en su correr, él tiene sed, pero lo que ve es desierto, lo que ve tal vez es bosque, pero no ve un lugar, no ve un río, no ve un lago, no ve una fuente de agua que pueda saciar la sed que él tiene. Entonces, digamos que de alguna forma lo que viene sucediendo en este ciervo es que él gime en su interior, desde adentro de su ser, él gime. ¿Por qué? Porque él quiere beber de esa agua. ¿Qué sucede? El Salmo dice que así como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O en otras palabras, de la misma manera
que el venado ansía el agua cuando está sediento, de la misma manera mi ser, mi alma, ansía la presencia de Dios. De eso es lo que nosotros estamos hablando cuando hablamos de profundizar nuestra relación con Dios. Es decir, que nuestra vida tenga esa misma ansia que el Salmo 42 expresa. Que de la misma manera como el ciervo jadeante tiene sed y de esa misma manera anhela el agua, que de la misma manera nuestro ser anhele la presencia de Dios. Cuando eso llega a suceder en nuestras vidas, entonces estamos hablando de profundizar, de profundidad en nuestra relación con Dios. Estamos hablando de alguien que en lo profundo de su ser se ha generado una sed. Ahora fíjate, en el contexto del Salmo, muchos creen que el cantor del Salmo está pasando por situaciones muy difíciles, por situaciones de angustia, por situaciones apremiantes. La situación es tan angustiante, pero en medio de esa angustia y de esa ansiedad que está viviendo el salmista, sin embargo, en lo profundo de su ser, él tiene sed de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero utilizar otra vez el símbolo del clavo y me voy a acercar para que veamos el clavo, porque una de las cosas que sucede con el clavo es que para que el clavo pueda cumplir su función requiere de un martillo. Y con el martillo, cuando nosotros vamos clavando ese clavo, el clavo entonces se va profundizando. Y en esa medida, el clavo llega a tener la firmeza suficiente para poder sostener las cosas. Cuando hablo del martillo, ¿verdad?, que cumple una función, estamos hablando de algo que es externo al clavo. Muchas veces Dios utiliza situaciones externas a nosotros, situaciones que en muchos casos producen en nosotros ansiedad, angustia, desesperación. Pero muchas veces esas situaciones externas a nosotros, que como el martillo, de alguna manera, están clavando nuestras vidas, son de alguna manera algunas acciones que vienen de parte de Dios para que nosotros vengamos a su presencia. La pregunta que yo tengo es, cuando vivimos esas situaciones de angustia, esas situaciones de desesperación por las circunstancias de la vida, por X o Y, incluso por este tiempo en el cual estamos de pandemia, cualquiera sea la circunstancia que nos están llevando a tener situaciones de angustia y de desesperación, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué haces en esas circunstancias? ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que buscas? Porque de alguna manera, esas circunstancias que Dios permite en tu vida y en mi vida, es para llevarnos a profundizar nuestra relación con Dios. Porque el salmista, la persona que escribió este salmo, no es alguien que simple y llanamente se inspiró a escribir ese salmo, sino es alguien que realmente estaba viviendo una situación de angustia. El asunto es que en medio de la situación de angustia, más bien lo que se generaba dentro de él era una sed profunda por Dios. ¿Qué haces con tu angustia y con tu ansiedad y tu desesperación? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Buscas nadar solamente en la superficie o quieres profundizar más tu vida y sobre todo te vuelves a Dios? En medio de esas circunstancias, ¿vuelves tu corazón a Dios? Si hay algo que Dios quiere para ti y para mí, es profundizar tu relación con Él. Y muchas veces esas circunstancias de la vida que como el martillo clavan sobre nosotros, son las situaciones que Dios permite para que nosotros podamos experimentar lo que significa profundizar una íntima y profunda relación con Dios. Dios anhela que tú tengas una relación profunda con Él. ¿Sabes por qué? Porque Él a su vez es alguien profundo y es alguien que quiere intimar contigo. Y Él te está esperando, pero no solamente esperando, sino que Él te está buscando. Y Él a través de las circunstancias de la vida está jalándote a ti para que puedas entrar a ese lugar secreto donde Él te está esperando, para que junto a Él y delante de su presencia tú puedas experimentar lo que significa tener una vida profunda de intimidad con Dios y puedas ser como ese clavo que profundiza su intimidad con Dios y pueda ser de esa manera una persona plena.
Porque con esto quiero decirte que cuando tu vida en Dios está profunda, es profunda en su relación con Él, cuando tu vida es así, tú también eres pleno, porque encuentras el propósito y el sentido por el cual Dios te hizo. Porque Dios te hizo a ti y me hizo a mí para que tengamos una íntima y profunda relación con Él. Quiero terminar con esto y quiero terminar diciéndote que de alguna forma el Señor te está invitando a ti a que tengas una vida más profunda con Él. No te conformes con tener una vida superficial en Dios, cuando hay un Dios amoroso que quiere profundizar su relación contigo. En los próximos videos, nosotros vamos a estar hablando también acerca de temas similares, utilizando otros símbolos, y a través de Presencia, Palabra y Vida, queremos invitarte a que, más allá de ser un buscador, te conviertas en alguien que tenga una profunda intimidad con Dios. Nos vemos en el próximo video y nos vemos también en esta semana, donde vamos a estar sacando alguna información y algunos tips importantes que tienen que ver con lo que hemos hablado en este momento. Dios te bendiga.